Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, continuando con el tema de convolución, tenemos esta transformada. Sería t, la integral de seno de tau, diferencial de tau. Bien, entonces, bien, aquí hay que identificar algunos factores. Por ejemplo, eh, la función t. La función t lo que va a hacer es eh, derivar, ¿verdad? Derivar la función. Vamos a derivar eh, f mayúscula. ¿Y quién es f mayúscula? Pues todo esto sería f minúscula. Y lo que vamos a derivar sería f mayúscula. Todo eso sería f minúscula. Ahora, ¿cómo derivamos f? Ve, ¿cómo encontramos f mayúscula si tenemos f minúscula? Bien, entonces, f minúscula es una función que depende de t. Obviamente, si está dentro de esta integral, va a depender de tau. Eh, es una función que depende de t. Los límites de integración es de 0 a t. Se me había olvidado escribirlo. De 0 a t. Ahora, si es una convolución, también necesito una g, ¿verdad? En este caso, como no aparece la g, entonces decimos que g vale 1. Si g vale 1, vamos a aplicar la propiedad 5. La propiedad 5. Aquí tenemos f y la transformada de f minúscula es f mayúscula. Y solo se divide entre s el resultado. Cuando g vale 1, ¿verdad? Esa es la propiedad 5. Entonces aquí sería, esta t significa que vamos a derivar una vez, ¿verdad? Con un signo negativo, f mayúscula, y como f mayúscula depende de s, entonces así quedaría la derivada. Ahora, la integral de f, ve, la transformada de f minúscula es f mayúscula, la transformada del seno es 1 sobre s al cuadrado más 1. 1 sobre s al cuadrado más 1. Y todo eso dividido entre s. Dividido entre s. Recuerden que solo esto de aquí sería f mayúscula. Eso de ahí sería f mayúscula.
Y bueno, entonces aquí sería derivar f sobre s. Bien, entonces lo último que mencioné fue que esta t de aquí lo que hacía era derivar f sobre s. ¿Por qué f sobre s? Porque es una convolución y, y como g vale 1, entonces quedaría f sobre s. La transformada de 1, perdón, es 1 sobre s. Al final solo me toca transformar f. Y el resultado de la transformada de f la divido entre s. Aquí ya tengo el resultado de la transformada de f. Ahora solo lo divido entre s. De hecho, este g mayúscula, ¿verdad? Eh, o si quieren, pongámoslo así, entonces eh, sería la transformada de... Vamos a derivar la multiplicación de f mayúscula por g mayúscula. O sea, este g mayúscula, ¿verdad? Bien, ahora nos toca derivar eso. Dice la definición de la derivada eh, dice la definición de la derivada que voy a escribir el numerador, el denominador lo voy a escribir en el numerador, que sería s a la 3, haciendo la propiedad distributiva, nos quedaría s a la 3 más s. Y derivamos el numerador, que es 0. Que es 0. Entonces no era necesario hacer eso, ¿verdad? Entonces eh, es 0. Ahora menos, copiamos el numerador, que es 1, y derivamos el denominador, que ya habíamos hecho la propiedad distributiva, que era s a la 3 más s. La derivada de esos términos sería 3s a la 2, eh, 3s a la 2 más 1. Todo eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado, que sería s al cuadrado más 1 al cuadrado y s al cuadrado.
Bien, y eso va a ser igual a positivo, aquí es entre paréntesis, sería positivo 3s al cuadrado más uno sobre s al cuadrado más s al cuadrado más uno, todo eso al cuadrado. Esa sería la transformada. Bien, ahora voy a buscar una transformada inversa. Voy a ver si la encuentro. Estoy en la página 111 aquí. Una transformada inversa. Bien, voy a ver si me acuerdo cómo era. Sería número 5, número 6, la transformada inversa de S sobre S al cuadrado más 4, pongámosle, más 4. No, mejor más 1 elevado a la 3. Bien, eh, para no buscarla, traté de escribir esta transformada, ¿verdad? No quise buscarla, solo traté de recordar algo, pero vamos a ver si funciona así. Entonces, normalmente ustedes tendrían que hacer fracciones parciales. Yo voy a utilizar dos técnicas. Eh, la primera técnica que voy a utilizar eh, es un cambio de variable. Vamos a ver cómo. Vamos a hacer un cambio de variable. Eh, si u es igual a s al cuadrado más 1, la derivada de u sería igual a 2s. Bien, entonces, la transformada inversa. No es esa la técnica que voy a utilizar. Em, veamos las propiedades anteriores. La transformada inversa, la propiedad 4 y la propiedad 5, la transformada inversa de f mayúscula va a ser igual a... Vamos a utilizar la propiedad 5. Vamos a integrar. Entonces la transformada inversa de f mayúscula sería t por la transformada inversa de g mayúscula. La transformada inversa de f mayúscula va a ser t multiplicado por la transformada inversa de g mayúscula. Y g mayúscula es la integral de f mayúscula. Entonces esto vamos a hacer aquí. Sería la transformada inversa de f mayúscula va a ser igual a t multiplicada por la transformada inversa de la integral de f mayúscula, de s a más infinito, de f mayúscula, solo que f mayúscula la voy a cambiar por otra variable, por sigma, o por cualquier variable que ustedes quieran, ¿verdad? A la 3 con respecto a sigma. Bien, entonces esto de aquí sería f, y esto de aquí sería g. ¿Cómo de f se convirtió a g? Pues multiplicándola por t. Esa es una propiedad, ¿verdad? Que hemos visto en clases anteriores. Bien, entonces ahora nos toca integrar. Sería la integral de eso, sería un medio, la transformada inversa de un medio de
de 1 sobre sigma al cuadrado más 1 al cuadrado. Negativa. Vamos a ver, sí, negativa. Evaluado en S igual a, en sigma igual a S y en sigma tendiendo al infinito. Bien, ¿cómo encontré esa integral? Haciendo un cambio de variable, ¿verdad? Lo que está entre paréntesis igual a U. U igual a sigma cuadrado más 1. Entonces, diferencial de U es igual a 2 veces sigma. Entonces, esta integral quedaría un medio de, con respecto a sigma aquí, ¿verdad? Un medio de diferencial de U sobre U a la 3. Y eso va a ser igual a 3 menos 2 saldría entonces aquí. Bien, aquí es menos 2. Menos 2. Obviamente que con un medio se cancela el menos 2. Bien, y evaluado quedaría, em, evaluando eso, quedaría t multiplicado por la transformada inversa de, si evaluamos en el infinito, 1 sobre infinito es 0, entonces nos va a quedar 0. Menos, con este menos de aquí se convierte en más, entonces más, evaluado en S, sigma evaluado en S, quedaría 1 sobre S al cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, esto sí ya no lo podemos integrar. De hecho, sería complicado integrarlo. Entonces, pero sí podemos usar una convolución. Y la convolución sería, bueno, primero hay que identificar F mayúscula y G mayúscula. Sería T multiplicado por la transformada inversa de F mayúscula multiplicado por G mayúscula. Solo que en este caso coincide F mayúscula con G mayúscula. 1 por S al cuadrado más 1 es 1 sobre S al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Este sería G mayúscula, todo esto. Perdón, F mayúscula. Y todo esto sería G mayúscula. Ahora, eso nos queda una convolución. La transformada inversa de F mayúscula por G mayúscula sería la convolución, la transformada de F mayúscula sería, la transformada de F mayúscula sería F minúscula, o sea, un seno. Como aquí es una multiplicación usual, se convierte ahora en una convolución. Eh, la transformada inversa de G mayúscula también sería un seno. Sería esa convolución de seno por seno. Este sería F minúscula y este sería G minúscula. La convolución, la multiplicación usual se convirtió en una convolución. ¿Cómo se resuelve la convolución? Pues con la integral de la convolución, ¿verdad? La definición que sería la integral de la integral de 0 a t. F la convertimos en la variable, la función f, como depende de t, ahora la vamos a hacer que dependa de tau, entonces sería seno de tau multiplicado normalmente por g, que depende de t, ahora va a depender de t menos tau, sería seno de t menos tau, de t menos tau.
con respecto a tau. Bien, si alguien quiere usar la propiedad de suma de ángulos, de resta de ángulos, la tendría que hacer así, de esta forma, ¿ve? De 0 a t sería seno de tau multiplicado por la suma de ángulos, la fórmula de suma de ángulos sería de resta de ángulos, perdón. Si tengo dos ángulos a menos b dentro de un seno, la identidad sería el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el coseno del primer ángulo por el seno del primer ángulo, del segundo ángulo, perdón. Esa sería la identidad. Y esa la podemos aplicar aquí también, ¿verdad? Eh, sería seno de t, coseno de tau, menos coseno de t, seno de tau. Esa es una identidad que podemos utilizar, pero eh, bueno, sí, podemos utilizar esta. Y luego, haciendo propiedad distributiva, nos quedaría el seno que está fuera del paréntesis, lo podemos dejar dentro del paréntesis. Bueno, no, siento que es un poco más larga. Entonces podemos utilizar otra propiedad mejor. Sería la multiplicación del seno de un ángulo por el seno del otro ángulo. Y esa identidad es, permítanme buscarla. El seno de un ángulo multiplicado por el seno de otro ángulo diferente sería la mitad de el coseno de la resta de dos cosenos. El primer coseno menos otro coseno, solo que los dos cosenos tienen ángulos diferentes. El primer coseno tiene como ángulo a menos b y el segundo coseno tiene como ángulo a más b. Bien, entonces vamos a utilizar esa propiedad. Sería t multiplicado por la integral de 0 a t de seno de tau por seno de t menos tau. Entonces este sería a, este ángulo de aquí sería a y este ángulo de aquí sería b, a y b. Sería la identidad, un medio de coseno de a menos b. Sería tau menos t menos tau, que sería 2 tau menos t. 2 tau menos t. Tau menos t menos tau sería 2 tau menos t. Menos otro coseno, que sería a más b. Sería tau más t más menos tau. Solo sería t con respecto a tau. Bien, hay dos integrales que resolver. Obviamente este integral es una constante. Este término es una constante porque depende de tau, la integral. Entonces solo tengo que integrar un 1. Aquí no. Aquí está la variable tau, entonces sí debo integrar ese coseno. Bien, entonces sería un medio de, voy a sacar factor común el 1 medio,
La integral del coseno eh, es un seno. Es un seno del mismo ángulo, 2 tau menos t. Pero la derivada interna del ángulo con respecto a tau es 2, entonces lo vamos a dividir entre 2 todo este seno. Menos la integral de una constante, es tau multiplicado por la constante, sería tau multiplicado por la constante, que sería coseno de t. Todo eso evaluado en 0 a t. Bien, t multiplicado por 1/2 de eh, evaluando en t, cuando tau vale t, todo lo que diga tau lo vamos a sustituir por t. Entonces nos va a quedar seno de 2 de, de t, seno de t sobre 2 menos t coseno de t, t coseno de t. Eh, Ahora lo vamos a evaluar en cero. Todo lo que diga tau lo vamos a evaluar en cero. Me quedaría menos seno de menos tau, de menos t, perdón, seno de negativo t sobre 2 más cero. Así quedaría las evaluaciones de los límites de integración. Y simplificando me quedaría t multiplicado por eh, la identidad para el seno para esto. Dice que el negativo dentro del argumento sale como el negativo puede salir fuera de la función. O sea, el negativo está adentro de la función y la propiedad dice que el negativo puede salir fuera de la función. Esa propiedad se llama eh, a- im- función impar. La función impar tiene esa propiedad de sacar el negativo y dejarlo por fuera. Obviamente con este negativo se hace positivo. Entonces al final estos dos son términos semejantes. Y como los dos tienen el mismo signo, entonces solo se suman. Seno de t medios sobre seno de t sobre 2 solo es seno de t. Se convierte solo seno de t. Menos t coseno de t. Todo eso dividido entre 2. Esa sería la respuesta. Bien, ahora resolvamos ecuaciones integrodifrenciales y ecuaciones diferenciales. Bien, primero resolvamos una ecuación íntegro-diferencial. Solo quiero ver hasta dónde terminé. Bien, entonces sería número 7. Una ecuación íntegro-diferencial. Eh,
Sería la primera derivada de y, la primera derivada de y eh, igual a 1 menos el seno de t menos la integral de 0 a t de y de y con respecto a tau. Bien, y como todas las ecuaciones diferenciales tienen que tener condiciones iniciales, esta característica o esta propiedad no se las había mencionado antes, creo. Pero suponiendo que sí o suponiendo que no, eh, lo que les quiero mencionar es que si queremos aplicar transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales, necesitamos condiciones iniciales por fuerza, por fuerza. ¿Cuántas condiciones iniciales necesitamos? Pues dependiendo de la ecuación diferencial. Si es de orden uno, pues una condición inicial. Si es de orden 2, pues dos condiciones iniciales. En este caso, como es de orden uno, solo ocupamos una ecuación, una condición inicial. Bien, por la propiedad de linealidad, yo le puedo aplicar la transformada de Laplace a cada término de la ecuación diferencial, a cada término. Bien, a cada término le aplico la transformada de Laplace. Como esta ecuación diferencial tiene 1, 2, 3, 4 términos, a cada término le voy a aplicar la transformada de Laplace. Sí, ¿verdad? Un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Tiene cuatro términos. Bien, eh, ¿cómo es la transformada de Laplace de la primera derivada? Pues es s a la 1 porque es la primera derivada. Entonces, s a la 1. Si fuera la segunda derivada, sería s a la 2. Como es la primera derivada, sería s a la 1 multiplicado por y mayúscula de s. La transformada de y minúscula es y mayúscula de s. Menos, comenzamos con s a la 1 y terminamos con s a la 0. S a la 0 es 1, no se escribe. S a la 0 multiplicado por la condición inicial. Solo hay una condición inicial, sería multiplicado, sería y de 0. Igual, ahora la transformada de 1. La transformada de 1 es 1 sobre s. Ahora la transformada del seno. La transformada del seno es 1 sobre s al cuadrado más 1 menos. Ahora la transformada de esta integral. Ya hemos practicado bastante cómo es la transformada de una integral, ¿verdad? Y primero identificamos f minúscula y g minúscula. Solo que g minúscula es igual a 1. Entonces al final solo es la transformada de f por 1 sobre s. Entonces la transformada de f minúscula es f mayúscula. Pero como f minúscula es y minúscula, entonces la transformada de y minúscula es y mayúscula. Y mayúscula. Multiplicada por g minúscula, multiplicada, perdón, por g mayúscula, que es 1 sobre s. Recuerden que este es f mayúscula y esto de aquí sería g mayúscula. Bien, eh, ahora despejo para y mayúscula.
la dejo en el lado izquierdo de la ecuación, de toda esta ecuación. Significa que todo este término va a pasar al otro lado a sumar. ¿A quién? A este otro término. Solo esos dos términos me interesan. Es más, voy a resaltar que lo que me interesa es Y mayúscula. Y lo dejo al lado izquierdo de la ecuación. Sería S, S más 1 sobre S. S más 1 sobre S, Y mayúscula. Y todo lo demás lo dejo al lado derecho, que sería 1 sobre S menos 1 sobre S al cuadrado más 1 más 0. Este es 0. Entonces este 0 no es necesario, ¿verdad? Esto vale 0. Tiende a 0. Bueno, es 0. Entonces no lo ocupo. Ahora despejo para Y mayúscula. Pero antes sé que esto que está entre paréntesis es igual a S al cuadrado más 1 sobre S. Eso que está entre paréntesis. Entonces eso es lo que voy a pasar al otro lado. Si está multiplicando, lo voy a pasar a dividir a cada término, ¿verdad? Entonces, si lo divido, si el primer término del lado derecho lo divido por lo que multiplica Y mayúscula, se cancelan las S, la letra S, la variable S, perdón, y solo me queda 1 sobre S al cuadrado más 1, menos, si paso a este término, el segundo término que está en el lado derecho, a multiplicar o a dividir, no, perdón, si este término que está multiplicando a Y mayúscula de S pasa a dividir al segundo término que está al lado derecho, me queda 1 sobre S por S al cuadrado más 1 al cuadrado. Así me quedó. Sí, así me quedó. Bien, ahora aplico la transformada inversa a ambos lados, a cada término por la propiedad de linealidad. Yo puedo aplicarle la transformada inversa a Y mayúscula. También le puedo aplicar la transformada inversa a 1 sobre S al cuadrado más 1. Y también le puedo aplicar la transformada inversa a todo ese término de ahí, ¿verdad? Que ese va a ser el más complicado de todos. 1 sobre S por S al cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, la transformada inversa de Y mayúscula sería Y minúscula, solo que depende de T. La transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 1 es un seno. Menos la transformada inversa de eso, ¿verdad? Vamos a ver si tengo alguna Sí, propiedad. Mande. no es S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Este de aquí, ¿o cuál? Sí, es que la S pasa a multiplicar arriba y el S cuadrado más 1 a dividir abajo, ¿no? Sí, permítame. Este término que está multiplicando a Y mayúscula va a pasar a dividir a este término. Entonces, como usted dice, la S de lo que multiplica Y mayúscula de S va a pasar a multiplicar arriba, va a pasar al numerador. Se cancela con esta S entonces, porque pasa al numerador. Sí, Y esta S al cuadrado pasa al denominador y me queda así. Solo sí, cancelé las S. en el otro es que estoy diciendo.
Ah, sí, ¿verdad? Tiene razón, la S queda en el numerador. Gracias. Me ayudó bastante en esta parte, porque si no... eh, sí, aquí esta S queda en el numerador. Gracias. Sería... Bueno, hay que borrar esta también. Sería... la S quedaría en el numerador y el S al cuadrado más 1 al cuadrado quedaría en el denominador. Bien, entonces queda más fácil aún. Ya habíamos practicado de esto, ¿verdad? Cómo resolverlo. Eh, usamos la integral, ¿verdad? Para usar la integral, recuerden que esta sería, todo esto sería nuestra F mayúscula. Para convertir la G mayúscula, la multiplicábamos por T, ¿verdad? Toda la transformada inversa. Y G sería la integral de F. Sería de S a más infinito de sigma sobre sigma al cuadrado más 1 al cuadrado con respecto a sigma. O podemos usar la convolución también. Se puede usar la convolución y como el tema es convolución, practiquemos un poco la convolución. Se puede usar eso. O, pongámosle aquí, o se puede resolver de esta forma, usando la convolución. Seno de t menos, eh, la convolución sería seno de t, convolución, coseno de t. Así sería la convolución. Porque, eh, porque esto de aquí, ¿cómo lo hago? Esto de aquí es la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más 1 multiplicado por s sobre s al cuadrado más 1. Entonces, esto es esto, ¿verdad? Entonces, por eso es esa convolución. Bien, hagamos la convolución porque estamos practicando el tema convolución. Sería el seno de un ángulo. El seno de un ángulo, lo voy a escribir más acá a la par. Sería el seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo, por el coseno de otro ángulo, va a ser igual a el seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo, según la propiedad de 111. Seno por coseno sería un medio de, de la suma de dos senos. Seno más seno. Solo que cada seno tiene un ángulo diferente. El primer seno sería A más B, el ángulo, y el segundo seno sería A menos B, el ángulo. Bien, entonces, continuando la convolución, sería, continuando el ejercicio, sería y de t igual al seno de t menos la integral de 0 a t, así es la convolución, ¿verdad? La integral de 0 a t del seno del primer ángulo, que es tau, por el coseno de otro ángulo, que es t menos tau, con respecto a tau. Y y de t sería igual al seno de t menos, aplicando la propiedad, sería un medio, la integral de 0 a t de un medio de el seno de la suma de a más b, ¿verdad? Este sería a, este tau sería a, y este t menos tau sería b. Entonces sumemos a más b sería t más t menos tau, solo sería t, más el seno de a menos b.
sería tau menos t menos tau, sería 2 tau menos t con respecto a tau. Entonces y de t va a ser igual al seno de t menos 1/2. Ahora integro término a término. Obviamente esta es una constante, ¿verdad? Porque la integral es con respecto a tau. Entonces, la integral de una constante es tau multiplicado por la constante. Sería tau multiplicado por la constante, seno de t. Más, esto ya no es una constante, porque tau está dentro de la función. Entonces, ahora sí necesito integrar el seno. Hoy hemos mencionado que eso es negativo coseno. Negativo coseno. La integral de un seno es negativo coseno del mismo ángulo, 2 tau menos t. Pero la derivada del ángulo con respecto a tau es 2. Entonces lo dividimos entre 2. Evaluado en 0 a t. Cuando tau vale 0 y cuando tau vale t. Bien, entonces, si notan, yo estoy usando la convolución porque el tema es convolución, pero ustedes pudieron resolver esto y es más fácil resolver esa integral y luego transformarlo. Eso sería, les daría el resultado más directo si hubieran usado esa propiedad. Yo continué con la convolución no porque era más fácil, sino porque yo les estoy enseñando ahorita la convolución y que así se usa. Sería 1/2. Si evaluamos en t, todo lo que diga tau va a quedar t seno de t menos coseno de t sobre 2. Y si hablamos en 0, todo lo que diga tau va a quedar 0 más coseno de menos t sobre 2. Por la propiedad de los ángulos, el coseno es una función par. Entonces, este signo negativo se vuelve positivo. El argumento se puede volver positivo. Entonces, son términos semejantes con este y, y son opuestos, entonces se cancela. Entonces, al final solo me queda que y de t es igual al seno de t menos t seno de t, todo eso dividido entre 2. Esa sería la respuesta para la ecuación íntegro diferencial. Bien, podemos, aunque no queda mucho tiempo, pero solo les voy a dejar planteado entonces una otra ecuación. No es íntegro diferencial, esta es una ecuación diferencial. Sería, vamos a buscarla. Una ecuación diferencial. De orden 2. Sería la segunda derivada de y menos 5 veces la primera derivada de y más 6. Si escribo 0 aquí, es una ecuación
homogénea. Si escribo f de t aquí, sería una ecuación no homogénea. La transformada de Laplace aplica para las homogéneas o no homogéneas. Ahora, tiene que tener condiciones iniciales. Como es una ecuación diferencial de orden 2, tiene que tener dos condiciones iniciales. Una sería que y de 0 valga 0 y que y' de 0 valga 1. Las condiciones iniciales, problemas de condiciones iniciales, es que el valor de x sea el mismo, ¿verdad? X vale 0 en ambas condiciones iniciales. Esa debe ser una de las características para que sea problemas de valor inicial, si no sería problemas de valor en la frontera. Y no es que no se pueda resolver, solo que es un poco más complicado de resolver. Mejor que sean ecuaciones de valores iniciales, problemas de valores iniciales, perdón. Ahora, ¿quién es f de t? F de t, f de t sería esta función. Sería una función que valga 0 hasta x vale 1. Cuando la t vale 1, la función es esta. La función f es esto que estoy dibujando. Vale 0 cuando la t está entre 0 y 1. Vale, vale, esta otra función cuando t vale 2. Cuando t está entre 1 y 2, vale esta otra función, ¿ve? Cuando t está entre 1 y 2, vale esta otra función. Y cuando t cuando t está entre 2 y 4, vale esta otra función. Son 3 funciones. De hecho, son 4 funciones porque vuelve a valer 0, ¿no? Hasta el infinito. Son 4 funciones. Pongámosle F1, F2, F3 y F4. F es la suma de F1 más F2 más F3 más F4. Es una función seccionada. Entonces ustedes tendrían que convertirla a escalón unitario, ¿verdad? F sería en escalón unitario. Primero en función seccionada, ¿cómo sería F? F sería vale 0 cuando cuando t es menor que 1, ¿verdad? Cuando t es menor que 1. Obviamente es mayor que 0. Para aplicar la transformada de Laplace, t tiene que ser mayor que 0, obviamente. Va a valer F2. ¿Y F2 cuánto vale? Entonces, es una función lineal. Ya saben cómo encontrar la ecuación de la recta, ¿verdad? Solo necesitan dos pares ordenados para encontrar la ecuación de la recta. Sería el par ordenado para encontrar F2. Necesitamos dos pares ordenados. Sería 1,0 y, y 2,2. Entonces encontramos la pendiente que es 2. Es 2. La pendiente vale 2. Y encontramos la ecuación de la recta, que sería y igual a la pendiente, que es 2, multiplicado por x, menos un valor de x de cualquiera de los pares ordenados que tienen ustedes, un valor de x cualquiera, sería 1, que es más fácil.
más un valor de y del mismo par ordenado que eligieron, obviamente 0. Si eligieron que este sea el valor de x, bueno, no sería x, sería t. Entonces sería t menos un valor de t de los dos pares ordenados y un valor de y, que sería 0. Sería t menos 1 más 0, t, y. Ese es el par ordenado, t, y. Bien, entonces esa sería la función. Sería 2t menos 2 para cuando t está entre 1 y 2. Ahora f3. Lo mismo, es una función lineal. Necesitamos dos pares ordenados. Sería 2,2, 2,2 y 4,0, ¿verdad? La pendiente sería la resta, vamos a ver. La resta de las y es 2 menos 0, 2 menos 1, 0 menos 2 y 4 menos 2. La pendiente es negativo 1. 0 menos 2, 4 menos 2. La pendiente es negativo 1. Y la ecuación de la recta sería la pendiente, que es negativo 1, multiplicado por t, menos un valor de t del par ordenado. Obviamente voy a elegir el segundo par ordenado, que es más sencillo, 4,0. Sería menos 4 más 0. Bien, entonces la otra función sería 4 menos t. 4 menos t. Cuando la t está entre 2 y 4. Y vuelve a valer 0 para t mayor que 4, ¿verdad? Bien, entonces así tengo la función f. Y la función f expresada en escalón unitario sería 0 multiplicada por los escalones u de t menos 1 y, y u de t menos 0, ¿verdad? Más, así era, ¿verdad? Vamos a ver. No, al revés sería. Miren, la fórmula es u de t menos 0 menos u de t menos a. Yo estaba restando al revés. U de t menos a menos u de t menos 0. Sería u de t menos 0. Bueno, pero igual eso es 0. Todo eso va a ser 0. Entonces, solo le voy a cambiar el signo aquí, ¿verdad? Eh, Más 2t menos 2 por u de t menos 1 menos u de t menos 2. Eh, Más 4 menos t 4 menos t, u de t menos 2 menos u de t menos 4 y 0, ¿verdad? Para u de t menos 4. Bien, entonces, obviamente estas funciones no van, no se ocupan, ni la primera ni la última, solo ocupamos las dos de y, ¿verdad? Entonces f va a ser igual a
Sacamos factor común u de t menos 1. Sacamos factor común u de t menos 1. Solo aparece una vez. Entonces solo sería 2t menos 2 u de t menos 1. Sacamos factor común u de t menos 2, que sería este con este de aquí, ¿verdad? Y sería la función nueva que me va a quedar, sería, recuerden que este u de t es negativa, entonces este negativo afecta a esa función. Este negativo afecta a esta función, ¿verdad? Y si la vamos a sumar, quedaría 4 más 2 es 6. 4 más 2 es 6. Menos 1 menos 2 es menos 3. U de t menos 2. Y la última sería, voy a unir lo que diga u de t menos 4. Solo aparece una vez. Y entonces eso quedaría 4 menos t. 4. Ah, pero es negativa. Entonces hay que cambiarle el signo, ¿verdad? Sería, este negativo afecta a esa función. Y queda t menos 4. U de t menos 4. De hecho, aquí me queda 2 t menos 1, u de t menos 1. Aquí me queda menos, saco factor común el 3 y me queda, saco factor común menos 3 y me queda t menos 2, u de t menos 2. Y aquí me queda t más menos 4, perdón, u de t menos 4. Bien, entonces solo la escribo en la ecuación original, ¿verdad? Que sería la segunda derivada de y menos 5 veces la primera derivada de y más 6y igual a f, que nos quedó 2t menos 1, 2t menos 1, u de t menos 1, menos 3t menos 2, u de t menos 2, y t menos 4, u de t menos 4, más t menos 4, u de t menos 4. Más t menos 4, u de t menos 4. Bien, y luego aplicamos propiedad de linealidad, ¿verdad? Solo que lo vamos a resolver la próxima clase para aplicar la transformada de Laplace y resolver esa ecuación diferencial. Bien, este documento se lo voy a enviar hoy, ¿verdad? Para que lo analicen y si tengo algún error me lo hacen saber. Se lo voy a subir a Teams. Que tengan una buena tarde.